Y hoy vamos a tocar un tema pues especial y es la escuela de Cristo. La escuela de Cristo. Vimos los grandes principios de la verdadera educación y los vimos aplicados o cómo Dios los aplicó en la experiencia de Moisés, la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, en la experiencia de Daniel, mencionamos a José también y vimos cómo el pueblo fracasó en el gran propósito de que Dios tenía para ellos por no aceptar los elevados principios de la verdadera educación. Y sin duda es una realidad, hermanos jóvenes, que si la iglesia adventista del séptimo día, si el pueblo de Dios, el tiempo del fin, hubiera aceptado la revelación de la ciencia de la verdadera educación desde su inicio mismo, y me dirijo al año 1872, en enero de 1872, cuando se obtuvo la revelación de la ciencia de la verdadera educación, y Ellen White recibió aquello y lo tituló bajo el nombre Proper Education. Si el pueblo adventista del séptimo día lo hubiera recibido, lo hubiera puesto por obra sin dudar, hoy no fuéramos tan víctimas de las circunstancias como lo somos. Hoy como adventistas del séptimo día nos toca ajustar nuestro modelo educativo al mundo y a las leyes que el mundo impone y a las leyes que el sistema educativo de los países impone. ¿Y todo por qué? Porque desde un principio no se aceptó el mensaje de la verdadera educación y porque Dios ha dado múltiples oportunidades a lo largo de la historia y vez tras vez hemos tenido incredulidad. Pero hubo alguien que no tuvo incredulidad, no tuvo nunca ese problema y fue nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a analizar su experiencia en el marco de la verdadera educación. Conozcamos acerca de la experiencia educativa de nuestro Redentor, el Hijo del Hombre. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, página 53, nos dice así: La educación tal como se ofrece en el mundo de hoy es unilateral, por lo tanto, una equivocación. ¿Qué significa unilateral? Que solo tiene un lado, solo tiene una parte. La educación de este mundo es unilateral, no desarrolla en armonía, no desarrolla de manera integral. La educación revela un poco lo que es el mundo actual, la industrialización. La educación refina, es decir, rompe lo integral, rompe lo que es completo, lo que es pleno y solo se queda con una parte. Por esa razón, como hemos hablado con anterioridad, terminamos con monstruos inteligentes. ¿Me hago entender? Y ese tipo de ejemplos. Como fuimos comprados por el Hijo de Dios, somos su propiedad. Y todos deberíamos educarnos ¿en qué? ¿En qué? En la escuela de Cristo. Todos deberíamos educarnos en la escuela de Cristo. ¿Fuimos comprados por Él? Entonces debemos participar de la experiencia educativa de Jesús. Mensajes para los jóvenes, página 169. Los que están tratando de adquirir conocimiento en las escuelas de la tierra debieran recordar que otra escuela los reclama igualmente como alumnos. ¿Cuál escuela? La escuela de Cristo. En ella no se gradúan jamás los estudiantes. Entre sus alumnos se cuentan viejos y jóvenes. Hermosa esta escuela. Analizamos un poco sus características. Los que han sido redimidos por la sangre de Cristo deberían participar de esa escuela. Y es una escuela donde ¿cuándo se gradúan? Nunca nos graduamos. Aquí comenzamos, pero por la eternidad continuaremos en la escuela de Cristo, es decir, aprendiendo de Jesús. Y es una escuela que no solo está limitado para jóvenes, sino que también para viejos, adultos, niños, todos estamos incluidos, invitados a la escuela de Cristo. Consejo para los maestros, página 379. El conocimiento de Dios es la esencia de la educación. Note, porque ese es el tenor en la escuela de Cristo. El conocimiento de Dios
es la esencia de la educación. Qué bueno que llegó Javier. Para mí los cultos no son igual sin Javier. Así que me alegro que Javier haya llegado. Repito, el conocimiento de Dios es la esencia de la educación. ¿Cuál es la esencia de la educación? El conocimiento de Dios. La educación que reemplaza a este conocimiento o lo elimina no es de Dios. ¿Qué nos dice? Que la educación que reemplaza a ese conocimiento o lo elimina sencillamente no es de Dios. Un sistema educativo que no involucre a Dios, que no presente a Dios como creador, como hacedor y como dueño de todas las cosas, incluyendo nuestra vida, es un modelo educativo que no es de Dios. Ya entonces, si no es de Dios, sabemos de quién es. ¿Me hago entender? Porque en este mundo y a la luz de este conflicto, lo que no es de Dios, ¿es de quién? Es de Satanás. ¿Y cómo identificamos cuando algo no es de Dios? La educación que reemplaza ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de Dios o lo elimina, no es de Dios. Las palabras de Pablo hicieron temblar a Félix, pero el gobernador despidió al apóstol con las palabras: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Hoy multitudes están diciendo lo mismo. Hay quienes hacen a un lado la educación que proviene de lo alto, el conocimiento de Dios, tal como Félix lo hizo en su momento con Pablo. Vete, ahora no tengo tiempo, quizás más adelante me exponga a tus enseñanzas. Dice, mismo libro, página 379. Ellos dicen: no puedo incluir estos temas en mis estudios diarios. No puedo iniciar este estudio ahora. Vete por el momento. Cuando tenga oportunidad más conveniente, te llamaré. Y así el gran libro de texto de Dios es puesto a un lado, porque no se lo considera como la única cosa necesaria. En el tema pasado, analizando la última parte, mientras analizábamos la influencia griega sobre la cultura judía, sobre la educación en el pueblo de Dios, vimos cómo la Biblia fue desplazada, ¿se acuerdan? Bueno, eso no ha cambiado. ¿Qué institución considera la Biblia hoy en el sistema educativo convencional? ¿Qué institución coloca la Biblia como base de todas sus enseñanzas? Historia, literatura, filosofía, matemáticas. ¿Cuál? Ninguna. Pero en cuanto a la experiencia de Jesús, podemos analizar lo siguiente. Deseado de todas las gentes, página 49. Jesús pasó su niñez y juventud en una aldea de montaña. No había en la tierra lugar que no habría resultado honrado por su presencia. Habría sido un privilegio para los palacios reales recibirle como huésped, pero él pasó por alto las mansiones de los ricos, las cortes reales y los renombrados atrios del saber, para vivir en el obscuro y despreciado pueblo de Nazaret. Comencemos a analizar un poco la experiencia de Jesús. ¿Dónde fue formado Jesús? Noten, en una aldea de montaña. Jesús fue formado en medio de una vida muy sencilla, en medio del campo. Así creció Jesús. Así nos encontramos con la experiencia de Lucas 2:40, el texto que leyó Félix en la lectura bíblica. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenó de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. ¿Cuántos no quisiéramos como padres que nuestros hijos crecieran con esa seguridad, con esa misma declaración, verdad? Bien, miremos lo que experimentó Jesús. Jesús creció en el campo, de una manera muy sencilla. Hablando de su experiencia, la profeta sigue diciendo: su inteligencia era viva y aguda. Tenía una reflexión y una sabiduría que superaban sus años. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. En los buenos principios era firme como una roca
y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada. ¿Cómo era Jesús? Agudo en cuanto a su discernimiento. Era siempre presto para ayudar, manifestaba cortesía y en sus principios era firme como una roca. Ahora, hay quienes piensan que Jesús nació con todo esto inherente en él. Y no es así, hermanos. Jesús nació como cualquier niño nace en esta tierra. Porque tenía que ser ejemplo perfecto en todas las cosas. Jesús tuvo que desarrollar todas y cada una de estas cosas. Jesús no nació comprendiendo su misión. Es más, según la mensajera de Dios, Jesús comprendió su misión a los 12 años cuando fue por primera vez al templo. Hasta los 12 años Jesús no comprendió su misión. Jóvenes, Jesús tuvo que entender, estudiando la Biblia, lo que él mismo había inspirado, lo que él mismo había dicho. ¿Me hago entender? Tenía que ser ejemplo perfecto en todas las cosas. ¿Quién fue determinante en esto que leemos de Jesús? María y José. María y José. Yo sé que el antimarianismo es poderoso entre nosotros y vemos a María como una figura casi maligna por lo que los católicos han hecho, ¿no? Entonces, como los católicos la han elevado a la altura de intercesora y hacedora de milagros y presente en el cielo, pues entonces nosotros nos lo llevamos al otro extremo y la rebajamos a un ser semisatánico. Eso no es así. Es difícil escuchar a alguien hablar de María, ¿verdad? Tener un sermón de María. Pero Dios no escogió a María porque no había más nadie. Dios escogió a María porque habían cualidades especiales en ella. Si no, no le hubiera encomendado la educación del Redentor del mundo. Dios no escogió a José por cualquier cosa. Escogió a José porque habían condiciones especiales en José. En ambos reinaba el temor de Jehová. Y lo que podemos estudiar en cuanto a ellos así lo revela. O sea, que José, al darse cuenta que María estaba embarazada, se iba a ir porque sabía que no era de él. Y según la ley, entonces esa chica había sido infiel y tenían que apedrearla y matarla. Él dijo, no, yo prefiero irme. Prefiero irme y quedar yo como el culpable, como el que la embaracé y la abandoné, a que a ella la apedreen. Eso revela elementos especiales de su carácter. Las declaraciones que tiene el Evangelio de Lucas en cuanto a lo dicho por María, revela una mujer que tenía convicción de Dios y que educó a Jesús en los principios de la verdadera educación. Ellos educaron a Jesús para que Jesús fuera cortés y para que su cortesía fuera desinteresada. Tengo un sobrino, no está aquí, yo tengo un sobrinito muy cortés. O sea, él cumple la primera parte de eso, es cortés, pero no es desinteresado. Es cortés por interés. Buenas tardes, tío, ¿cómo estás? Qué bueno verte. Es tan bueno que hayas venido. ¿Qué me trajiste? Esa no es una cortesía desinteresada. Jesús tenía una cortesía desinteresada. Jesús era firme a los buenos principios como una roca. Eso lo vio en los padres. Eso lo vio en los padres. Y no solo lo vio en ellos, lo escuchó de ellos. Y Jesús lo tomó y lo aplicó a su vida. Clave en la vida de Jesús la educación que recibió de sus padres. No por casualidad, José y María terminaron con semejante responsabilidad y gran privilegio. María, que en su vientre yaciera el mismísimo Redentor del universo, el hacedor de todas las cosas. José, tener la responsabilidad de cuidar a aquel que desde la eternidad lo había cuidado y había hecho provisión para su salvación. Benigno plan de salvación. Clave en la experiencia de Jesús, sus padres. Clave en la experiencia de nuestros hijos, la labor que los padres realicemos. Deseado de todas las gentes, misma página. El Señor había indicado que los padres debían enseñar a sus hijos la ley de Dios. Gran parte de la enseñanza era oral,
Pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Y eso experimentó Jesús. Jesús recibió mucha instrucción oral. A Jesús se le repetía todas las noches la Shemá, como a todos los judíos se les repetía. Y cada noche sus padres, al llevarlo a la cama, le decían: oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Shemá, oye Israel. Jesús pasó por el proceso educativo, como todos los jóvenes de ese entonces pasó por un proceso educativo. El de él fue especial porque el Señor le dio sabiduría a los padres para que lo guiaran en la ciencia de la verdadera educación. Hablando específicamente de Cristo, en los días de Cristo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida las Escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios, pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban la mente de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. Dos puntos importantes en esta declaración. Uno, ¿cómo había llegado a ser la educación en ese tiempo? Formalista. Y estaba saturada de cosas inútiles, tal como hemos hablado. Parte de lo que ocurre en el sistema educativo actual, a los chicos se les enseñan cosas inútiles. ¿Y por qué digo inútiles? Porque no hay ningún tipo de conexión entre lo que están aprendiendo y su vida diaria. ¿Me hago comprender? No hay ningún tipo de conexión entre lo que le están enseñando y cómo él lo va a aplicar en su día a día. Al no haber tal conexión, la enseñanza es inútil. Pasan los años y el estudiante no recuerda nada de lo que recibió en ese entonces. ¿Y qué va a recordar? Lo que le tocó aplicar en su día a día. Y eso es una enseñanza útil. Nuestra educación, tal como en los días de Jesús, está saturada de cosas inútiles que no sirven de ninguna manera a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. El deseado de todas las gentes, página 50. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la palabra de Dios no tenía cabida en ese sistema educativo. Absortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la fuente de sabiduría. Qué paradoja de la falsa educación. Lleva a los estudiantes a buscar conocimiento, pero mientras los lleva a buscar conocimiento, les aparta de la fuente de sabiduría. ¿Es posible que obtengamos conocimiento apartados de la fuente de sabiduría? Es imposible. Son las paradojas del falso sistema educativo, tal como hoy, así mismo en los días de Jesús. Pero noten, los jóvenes, las personas estaban tan absortas con las ceremonias, los ritos y todas las cosas externas que no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. ¿Nos puede pasar eso a nosotros también? Sí, nos puede pasar eso a nosotros también. Que absortos con tantas cosas, perdamos algo esencial: tiempo de quietud con nuestro Dios. Eso es innegociable, insustituible. Estar sin eso es estar completamente desprotegidos. El año pasado, a final del año pasado, un pastor conocido, de renombre por la obra misionera que realiza, pues comenzó a hablar de una fecha específica y la ubicó para marzo y abril de este año. ¿Recuerdan, verdad? Y dijo que para marzo, abril iba a aparecer la ley dominical, después de los 3 años y medio, desde finales del 2015, cuando inició el juicio de los vivos. Misma persona dijo en República Dominicana, iniciando una charla a los hermanos conocidos, que él había pedido a Dios que le diera revelación especial de otra manera porque él no tenía tiempo para estudiar la palabra. Yo sabía eso, que él no tenía tiempo para estudiar la palabra, porque cuando escuchaba sus temas entendía que, pues sí, había muchas experiencias, pero había muy poca solidez bíblica. Así que entendí, yo sabía, el hombre estaba tan ocupado en las cosas de Dios
que tenía poco tiempo para estar con Dios. ¿Paradojas? Sí. ¿Contradicciones? Y vaya que son dañinas. Terminamos en vientos doctrinales como esos. Terminamos en errores u horrores doctrinales como esos. Y terminamos en el peor de los casos bien apartados del Señor. Estaban tan saturados con ritos y ceremonias que no tenían tiempo para pasar horas de quietud con Dios. Deseado de todas las gentes, página 50, misma página. Antes de leer la cita, gracias a Dios, debo decir, gracias a Dios, que una de las cosas que más nos motiva en este lugar es que el estudiante tenga tiempo para estar con Dios, solo que él determina cómo usa su tiempo. Que el culto empiece aquí a las 6:45. Bueno, en Venezuela sigue empezando a las 5:30 y en Bolivia sigue estando a las 5:45, 5:30. Que los estudiantes comiencen el culto aquí 1 hora y 15 minutos más tarde. No aprovechar eso, bueno, esa es sentencia del Señor para usted. Porque usted no podrá decir a Dios, no, es que yo no tuve tiempo. ¿Tuve tiempo? ¿O no usó bien su tiempo? ¿O no administró bien su tiempo? Siguiente declaración. Lo que se consideraba como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. ¿Y saben qué ocurre hoy? Exactamente lo mismo. Lo que se considera como educación superior suele ser el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud quedaban reprimidos. Su intelecto se paralizaba y se estrechaba. ¿Qué pasaba con los jóvenes que iban a la educación superior? Su intelecto se paralizaba y se estrechaba. Es decir, en vez de desarrollarse física, mental y espiritualmente, como la educación era unilateral, pues entonces en realidad su intelecto se paralizaba y se estrechaba. Porque cuando no hay armonía en la educación, todo lo que hay es parálisis y retraso. Mismo libro, misma página. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. ¿Qué dice? Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Una razón muy sencilla. Hermanos, si Jesús iba a las escuelas de las sinagogas, estamos perdidos. Estábamos perdidos. Si Jesús se moldeaba bajo el pensamiento del fariseo y del saduceo, hermanos, Jesús fracasaba en su misión y nosotros condenados por la eternidad. El Señor dejó algo muy claro para José y para María. Mi hijo en esas escuelas, no. Punto. Si va, se destruye. Si va, no va a estar a la altura para hacer la obra que tiene que hacer. Lo arriesgo a él y arriesgo a toda la humanidad y a todos los que deseo redimir. Muy fácil. Por esa razón Jesús no fue a las sinagogas. Repito, si Jesús iba a las sinagogas, aquí no estuviéramos nosotros. Todo se hubiera perdido. ¿Cómo se educó Jesús? Su madre fue su primera maestra. De labios de ellas y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que podía obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Miren, Jesús estuvo en la verdadera educación plena. Jesús ni siquiera fue a escuelas de este tipo, que por cierto para su tiempo estaban en seria decadencia. Había poca diferencia entre escuelas de este tipo, las escuelas de los profetas y las escuelas del sistema eclesiástico oficial. Pero Jesús no fue ni siquiera a este tipo de escuelas. Jesús fue al plan A de Dios para la educación. Los padres formando a sus hijos. Los padres formando a sus hijos, siendo los intermediarios entre Dios y el pequeño, entre Dios y la criatura. ¿Me hago comprender? Así se formó Jesús. Así se formó Jesús. Así fue educado Jesús. Con su madre como primera maestra, porque del labio de ellas y de los rollos de los profetas aprendió las cosas que él mismo había inspirado.
Las cosas que hablaban de él las aprendió en las piernas de su madre y leyendo las Sagradas Escrituras. Verdadera educación. La educación, página 208, hablando de la primera maestra y el tiempo para educación. Todo eso lo siguió Jesús. Los niños no deberían permanecer mucho tiempo dentro de habitaciones. No se les debería exigir que se apliquen con mucho tazón al estudio hasta que se haya echado un buen cimiento para su desarrollo físico. Durante los 8 o 10 primeros años de vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula, la madre, la mejor maestra y la naturaleza, el mejor libro de texto. Noten lo que está diciendo la profeta, palabra inspirada, y está en completa oposición a lo que se hace hoy. En el mundo actual, los padres que no quieren ser padres, que tienen un poco de conciencia y deciden no practicar aborto, pero entonces traen la criatura al mundo y comienzan a buscar desde el primer momento quién se hace a cargo de él. Entonces comienzan a buscar guarderías que los asuman desde el primer año. Y están buscando la manera para que estén aprendiendo cosas, letras, números, música, idiomas, en fin, y comienzan a saturar su mente sin desarrollo desde muy temprano. Y comienzan a que aprendan a leer a los 3, a los 4, a los 5 años. Y no han echado cimientos sobre lo físico y sobre lo moral y quieren desarrollar lo intelectual. Y en orden, hermanos, según lo de Dios, el orden del desarrollo, que es en armonía, pero el orden es espiritual, físico, mental. El diablo nos engaña y lo invierte. Mental, físico y nunca espiritual. ¿Me hago comprender? Entonces los niños comienzan desde los 3 o 4 años, los padres pues con el deseo de que pasen menos tiempo con ellos para que ellos puedan hacer otras cosas, se los mandan a las guarderías, los mandan a los colegios, los mandan a distintos lugares y se pierde esta bendición de que la madre sea la primera maestra del niño. De que la madre sea la primera maestra del niño y que la madre le enseñe lo que es concerniente al niño en todas esas cosas, mientras el padre gana el sustento de cada día. Noten algo, los niños hoy se les satura la mente con letra y letra y letra y no tienen moral. Y la educación fracasa, porque como no ponen la base de lo integral, cosas como ser puntuales, ser inteligentes, ser diligentes, ser disciplinados, ser constantes, como no se pone esa base, el desarrollo intelectual es lento. El desarrollo intelectual es limitado. Lo que pudiera alcanzarse en su momento no se alcanza porque no se colocan las bases que se deberían colocar. Hay gente que entendiendo estos principios, hay países como Finlandia, por ejemplo, el mismo Japón, donde al niño no se le enseña a leer y matemáticas sino hasta pasados los 7 años de edad. Leí hace poco acerca de lo que están haciendo en estos países en cuanto a educación. Lo primero que le enseñan a los niños es, ¿eso no es suyo? No lo toque. Que está ahí, que me puede servir, eso no es suyo, no lo toque. A los niños nuestros no les enseñan eso. Se les enseña respeto, se les enseña constancia, se les enseña diligencia, se les enseña a ser disciplinados. Cuando llegan la hora de las letras, tienen la base que tienen que tener. Y si nosotros, aparte de colocarle esto, colocamos la base espiritual, que es tan necesaria, el temor a Dios, entonces cuando lleguen la hora de las letras, son Daniel, son José. ¿Me hago comprender? Pero invertimos. Y como esto no es matemática y el orden de los factores sí altera el producto, el niño ve alterado su formación, porque no se hace lo que se debe hacer según la escuela de Cristo. A Jesús sus padres lo primero que le enseñaron fue, hijo, si usted dijo a la hora novena, es a la hora novena. Hijo, aprende a ser constante. Si empezó algo, termínelo. Y ahí estaba la madre, velando para que eso fuera así. Se le enseñó a ser respetuoso, se le enseñó a ser cortés, se le enseñó a ser disciplinado. Cuando llegó la hora
de que aprendiera Aleph, Bet, Dalet, Gimel, las letras y el alfabeto, entonces el niño tenía tal estructura, tal base moral, tal base física, que lo intelectual explotó. ¿Me hago entender? En los primeros años del niño, eso es lo que se tiene que trabajar, y su desarrollo físico. La profeta hace énfasis. Durante los 8 o 10 primeros años de vida del niño, el campo o el jardín constituyen la mejor aula, la madre la mejor maestra y la naturaleza el mejor libro de texto. ¿Cuál es la mejor aula? La naturaleza. El campo. Corran, que vayan por el campo. Y nosotros invertimos tanto, miren cómo se invierten los valores, ¿no? Estos mismos padres que invierten todas las cosas, cuando el niño va corriendo por el campo se preocupan. Eso es lo mejor que un niño puede hacer, correr en el campo. Que se deslizó, que se está deslizando, que se deslice. Que se va a pegar, pues que se pegue. Eso es parte del crecimiento, eso es parte del desarrollo, mientras sea algo hecho con responsabilidad, bajo la mirada de los padres. Qué educación feliz cuando uno corre, cuando uno trepa un árbol. No sé, pues yo alcancé un poco de esa experiencia, ¿no? Lo más malo que yo hacía, o quizás lo menos, no voy a decir ni malo, lo que menos promovía el desarrollo de las cosas que yo hacía era jugar metra y trompo. En Venezuela, canica creo que dicen aquí. Y no sé cómo llaman aquí a eso que uno tira y baila y uno lo agarra con la mano. Ok, trompo, muy bien. Exactamente es igual. Bien, hermanos, son cosas que el niño tiene que hacer. Y mientras está con el padre enseñándole en la agricultura, el padre enseñándole cómo se siembra un árbol, cómo se siembra una planta, a estar en armonía con el medio ambiente, con los animales, y que el niño pueda tener un contacto con la naturaleza, eso es lo que se debe hacer. Y hay cosas donde nosotros no tenemos conceptos claros en cuanto a eso. Nos ofuscamos por las letras y limitamos al niño, porque no hemos puesto las bases que tenemos que colocar. Y a veces la misma presión social entre nosotros le hace daño a los padres. No sé, un padre, una pareja que determinó que a su hijo no le iban a enseñar letras sino hasta después de los 7, 8 años, que iban a poner las bases que tenían que poner. Pero comenzaban los hermanitos a los 4 años y ya sabe leer. Y bueno, ¿y por qué no aprendió a leer? Ay, no, se está quedando bruto. Brutos los hermanos que no entienden los principios de la verdadera educación. ¿Me hago comprender? Y nosotros queríamos ser luz, somos piedra de tropiezo. Y los hermanos se preocupaban, se angustiaban. Era tanta la presión que hacían los mismos hermanos que determinaron convencionalizarse. Entonces dijeron, bueno, hagamos lo que todos hacen. Se hicieron del montón. Somos muy imprudentes cuando hablamos, ¿no? La verdad que somos muy imprudentes cuando hablamos. Les doy una ilustración. Esto lo editan, ¿no? Y lo quitan del tema. Me pasa a cualquier parte donde voy con mi esposa, ya está por dar a luz, y la gente comienza a hablarle de cosas. Y la gente es tan imprudente, me perdonan, y si alguien aquí lo ha hecho, me perdonan. Comienzan a hablarle de sus experiencias o de experiencias que han conocido, de mujeres que se les rompió la pelvis, de mujeres que perdieron tanta sangre y terminaron muy débiles y en cama durante tantos días, y de mujeres que murieron. Y recuerdo una que citó hasta la historia de Raquel y cómo Raquel pues había muerto dando a luz. Y por eso había llamado a Benjamín originalmente Benoni. Yo solamente escucho a las personas y digo, oye, qué imprudencia, qué imprudencia. Que falta inteligencia para hablar, que falta inteligencia para ubicarse en el tiempo, en la situación y en las circunstancias. ¿Cómo vas a hablar de eso, no? Pero pues uno es cortés, se queda callado, en fin. Entonces, pues nosotros mismos contribuimos a que no se avance en el desarrollo de la ciencia de la verdadera educación. Como les contaba el testimonio de esta pareja. Y los mismos hermanos, ay, ya tiene 6 años y todavía no sabe leer, ay, se va a quedar bruto. No entienden los principios de la verdadera educación. La profeta dice, hasta que el niño tenga edad suficiente para asistir a la escuela, se debería considerar que su salud es más importante que el conocimiento de los libros.
Debería estar rodeado de las condiciones más favorables para el desarrollo físico y mental. Y créanme, si la base es sólida, el desarrollo es sólido. Si la base es sólida, el desarrollo es sólido. En su tiempo, pero es sólido. Y cuando llegue el momento, se darán cuenta que el desarrollo de ese chico que empezó a indagar en los libros en un tiempo más tardío, es mucho mayor que aquellos que comenzaron a saturarlo a los primeros años de su vida, con letras y más letras. ¿Me hago entender? Eso fue parte de la escuela de Cristo. Última declaración en cuanto a Jesús. Deseado de todas las gentes, página 51. Adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Hallaba recursos en la naturaleza al estudiar la vida de las plantas y de los animales. Y al estudiar la vida de las plantas y los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. Continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. En la escuela de Cristo, el libro de la naturaleza tiene un lugar importante. Pero los niños llegan a involucrarse con ese libro, los jóvenes llegan a involucrarse con ese libro por la influencia y la dirección de padres y maestros que tienen el temor de Jehová. ¿Me hago comprender? Bien, en nuestro próximo tema seguiremos analizando la escuela de Cristo porque apenas estamos conociendo algunos de los principios que guiaron la educación de Jesús. En la educación de Jesús no había ociosidad. Próximo tema hablaremos de la ociosidad. En la educación de Jesús no había tampoco muchas cosas que hay en nuestro modelo educativo y que nos conviene considerar para que nuestra escuela sea cada vez más parecida a la escuela de Cristo. Hoy, como nunca antes, necesitamos comprender la ciencia de la verdadera educación. Porque la verdadera educación no solo abarca a los niños, abarca a los jóvenes y también abarca a los ancianos. Porque en la escuela de Cristo no nos graduamos nunca. La perfección y el crecimiento va en aumento e irá en aumento por la eternidad.